¿Alguna vez te has sentido como si el tiempo fuera un rival imbatible? Te levantas con las mejores intenciones, una lista mental de cosas por hacer que parece infinita, pero antes de que te des cuenta, el sol ya se está poniendo y te quedas con la sensación de que no avanzaste nada. Es una frustración universal. Se nos enseña a ser disciplinados, a usar agendas y a organizarnos, pero rara vez se nos enseñan las reglas psicológicas que realmente rigen cómo interactuamos con el tiempo. El problema no es la falta de voluntad, es la falta de un manual de instrucciones. Pero eso se acabó. Hoy vas a aprender a jugar este juego para ganarlo. Prepárate para descubrir las 5 reglas para dominar tu tiempo y de una vez por todas, convertirte en el maestro de tu propia vida. Regla 1. Supera la inercia del inicio. El primer paso es siempre el más difícil, así que hazlo ridículamente fácil. Piénsalo. ¿Cuántas veces has pospuesto una tarea simplemente porque la meta final te parece una montaña imposible de escalar? Escribir un libro, aprender un idioma, poner tu casa en orden. Tu cerebro ve el esfuerzo colosal y en un acto de autopreservación prefiere la comodidad de la distracción. La inercia es una fuerza real, no solo en la física, sino también en tu psicología. Si un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo, tu mente hace lo mismo con las tareas que considera abrumadoras. La solución es simple pero contraintuitiva. En lugar de apuntar a la cima, enfócate en el primer paso más pequeño y fácil que puedas imaginar. Si te dices, necesito sentarme y escribir mi ensayo de 5000 palabras, la inercia es demasiado fuerte. Esa idea te paraliza. En cambio, si te dices, voy a escribir las primeras 50 palabras o solo voy a abrir el documento y ponerle un título, la barrera mental desaparece. La tarea se vuelve tan insignificante que tu cerebro no puede encontrar una excusa válida para posponerla. Y aquí es donde ocurre la magia. Una vez que superas la inercia inicial, el impulso comienza a jugar a tu favor. Es como empujar una pelota cuesta arriba. El inicio es agotador, pero una vez que pasa la cima, el movimiento te lleva. La inercia del movimiento es igual de poderosa que la inercia del reposo. Una vez que empiezas, comienzas a ganar impulso. Y este impulso te mantiene en marcha por más tiempo. Este es el secreto de la productividad. No se trata de fuerza de voluntad, sino de crear impulso. Regla 2. La regla de los 2 minutos. Esta es una joya de la simplicidad que puede cambiarlo todo. Si no tienes ganas de hacer algo, simplemente dile a tu cerebro que lo harás por 2 minutos. ¿No quieres limpiar tu habitación? Comprométete a hacerlo solo por el tiempo que dura una canción. ¿Te da pereza empezar ese informe? Abre el documento y trabaja en él durante solo 120 segundos. El truco es que no importa lo que logres en esos 2 minutos. Lo importante es que te pusiste en movimiento. Lo más probable es que una vez que te sumerjas en la tarea, el impulso te arrastre y continúes mucho más allá de los 2 minutos. Y si no, si de verdad paras, no pasa nada. Al menos hiciste algo. Lograste una victoria pequeña pero significativa. Estas pequeñas victorias se acumulan y fortalecen tu confianza, demostrándole a tu cerebro que eres capaz de empezar y completar tareas. Y si crees que esto es pura teoría, te desafío a probarlo. Tu yo del futuro, el que tendrá una vida más organizada y menos estresante, te lo agradecerá. Regla 3. Prioriza sin piedad. No todas las tareas son iguales. Algunas son urgentes e importantes. Otras son importantes pero no urgentes. Y otras solo son ruido. Distracciones que se disfrazan de trabajo. La clave para dominar tu tiempo no es hacer más cosas, sino hacer las cosas correctas. Para esto, tu mejor amiga es la matriz de Eisenhower. Imagina un cuadrante de 2x2. Urgente e importante, no urgente e importante, urgente y no importante, y no urgente y no importante. Tu enfoque principal debe estar en las tareas del cuadrante importante, pero no urgente. Son las tareas que te acerquen a tus metas a largo plazo. Planificar, aprender nuevas habilidades, hacer ejercicio, pasar tiempo de calidad con tus seres queridos. A menudo las descuidamos porque no tienen una fecha límite inmediata, pero son las que construyen un futuro sólido. Por otro lado, las tareas urgentes pero no importantes, interrupciones, correos triviales, etc., suelen ser ladrones de tiempo. Aprende a decir no con firmeza y a delegar cuando sea posible. Recuerda,
Tu tiempo es un recurso limitado y valioso. No lo malgastes en lo que no te suma. Regla 4. Bloquea tu tiempo como si fuera oro. Literalmente. Toma tu calendario, ya sea digital o físico, y asigna bloques de tiempo específicos para tus tareas más importantes. No se trata de «en algún momento haré esto» o «si tengo tiempo». Se trata de un compromiso concreto. De 9 a 10 de la mañana me dedicaré a este proyecto. Trata estos bloques como citas inquebrantables. No los canceles, no los pospongas y no dejes que otras personas o distracciones los invadan. Es tu compromiso contigo mismo y debe ser tan sagrado como una cita con tu jefe o con el dentista. Al principio, esta práctica puede sentirse rígida. Habrá interrupciones. Habrá tentaciones para revisar las redes sociales y tu cerebro buscará cualquier excusa para romper el pacto. Pero con la práctica, tu mente se acostumbrará a esta estructura. Bloquear tu tiempo es como construir un músculo. Al principio, cada repetición duele, pero con el tiempo se vuelve más fuerte y el enfoque se vuelve una segunda naturaleza. Te sorprenderás de la cantidad de trabajo de calidad que puedes producir cuando te blindas contra las distracciones. Regla 5. Revisa y ajusta. Dominar tu tiempo no es un destino, es un viaje de mejora continua. No hay una fórmula mágica que funcione para todos todo el tiempo. Lo que funciona para ti hoy puede que no funcione mañana. Por eso, es crucial que te tomes unos minutos al final de cada semana para revisar cómo usaste tu tiempo. ¿Hubo algo que te quitó mucha energía sin darte valor a cambio? ¿Dónde pudiste haber sido más eficiente? Este proceso de reflexión es la clave para aprender de tus experiencias y afinar tus estrategias de gestión del tiempo. Sé flexible, pero sé constante en tu búsqueda de la mejora. La capacidad de autoevaluación te permitirá adaptarte a los cambios y optimizar tu sistema de gestión del tiempo de forma continua. Al fin y al cabo, el objetivo no es la perfección, sino el progreso. Dominar tu tiempo no es cuestión de trabajar más duro, sino de trabajar de forma más inteligente. Es entender la psicología detrás de la procrastinación y el impulso y usar ese conocimiento a tu favor. Con estas 5 reglas, no solo recuperarás tu tiempo, sino también tu energía, tu paz mental y, lo más importante, tu libertad para vivir la vida que realmente quieres. Y si llegaste hasta aquí, ¡felicidades! Estás un paso más cerca de ser un maestro del tiempo. Ahora, para demostrar que estas reglas funcionan, te propongo un trato. Suscríbete a El Gran Stickman para que sigas aprendiendo a hackear tu vida. Dale like a este video si te pareció útil y compártelo con ese amigo que siempre vive en el límite. Quizá le salves el día o la vida si es un caso extremo. Y si de verdad quieres poner esto en práctica, déjanos un comentario con la regla que vas a implementar primero. No solo harás que esta comunidad crezca, sino que también te comprometerás públicamente con tu propio progreso. Ahora, si estás listo para el siguiente paso, dímelo. Nos vemos en el próximo video.